Repetimos. A ver, el pronóstico, de acuerdo a lo que nos manifiesta el Servicio Meteorológico Nacional, dice que la jornada se va a mantener así, totalmente, parcialmente nublado, digo, con una temperatura máxima de 30, una mínima de 20, para mañana martes también, 30 de máxima, 20 de mínima, parcialmente nublado, y el día miércoles, lluvias y tormentas, con una temperatura máxima de 23 y una mínima de 16. Estos son datos del Servicio Meteorológico Nacional, registro de la hora 11. Nosotros ya estamos en contacto directo con nuestro consultor económico, Marcelo Lescano, de Catalaxia, cada lunes, como siempre, el agradecimiento infinito por esto, porque realmente nos clarifica un poco cómo viene todo esto con respecto a la economía, no solamente doméstica, sino también cómo nos ven desde el exterior y cómo reaccionan los mercados, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por estos minutos. Juan Barrios te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, buen día, muy bien, ¿y vos? Bien, Marcelo, digamos bien, entre comillas, porque la verdad que todo esto que leemos aquí en cuanto a este informe a nivel internacional, no son buenos los números, ¿no? Y con respecto a los bonos y esto, que si bien tienen buenas perspectivas a futuro, lo cierto es que también, en este caso, como dice acá este informe, ¿no? El Comité Federal de Mercado Abierto presentó ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto es un reporte, ¿no? Sí. Y de acuerdo a sus perspectivas y planes de acción para los próximos meses, gran preocupación. Marcelo, contanos un poquito este primer ítem de otros que tenemos aquí con respecto a cómo nos ven y o cuáles son las perspectivas a un futuro no muy lejano, ¿no? Bien, primero que nada, Juan, tenemos que pensar que el contexto internacional está bastante complicado, ¿no? O sea, en el mundo está habiendo una inflación alta para lo que es el mundo, ¿no? Estamos hablando de inflación por encima del 5% anual, mientras que Estados Unidos estaba acostumbrado a tener una inflación del 2%. En ese marco, la Reserva Federal de Estados Unidos vino incrementando gradualmente las tasas de interés, ¿no? Para controlar la inflación. Entonces, si bien la inflación bajó de cerca de tocar un 9, un 7, ahora está alrededor del 5, pero en la última reunión que tuvo el Comité de Política, digamos, de Mercado Abierto, es que dijeron que van a ajustar la tasa si la inflación no baja, digamos, al 2%, y aumentos de tasa de interés generan problemas para el financiamiento de las empresas, sí, y llevan a crisis financiera generalmente, ¿no? Entonces, esto pone muy nervioso al mercado financiero, y lo vimos la semana pasada con fuertes caídas en las acciones, sobre todo en las tecnológicas, pero también el sector de la energía recortó. Entonces, hay mucha preocupación a nivel internacional por el efecto de las tasas de interés en la economía real, sí, ¿no? Sí. Y esto, por supuesto, que repercute, ¿no? A nivel internacional en todos los mercados y nuestra economía doméstica, digamos, bien gracias, ¿no? Porque de acuerdo a los datos del INDEX son pocos creíbles, ¿no, Marcelo? Sí, nosotros estamos sujetos, digamos, no estamos aislados del mundo, sí. Entonces todo esto nos pega. Hoy en el mundo tenemos una curva de tasas totalmente invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que los bonos, por ejemplo, de corto plazo en Estados Unidos están rindiendo más que los bonos a 30 años, por ejemplo. Y este indicador digamos, adelantó las últimas 7 recesiones que hubo en Estados Unidos. O sea, las últimas 7 crisis financieras que hubo en Estados Unidos fue, digamos, anticipada por este indicador. Sí. Entonces, está generando alarmas a nivel internacional y poco a poco, digamos, los inversores tratan de refugiarse en activos de largo plazo que sean más seguros, ¿no? A ver, yo creo que nada va a cambiar, Marcelo, todo
a ver, estas discusiones, porque se podría llamar así vulgarmente y utilizando un léxico callejero, ¿no? Estas peleas de conventillo que es lo que pasa hoy en nuestro país con respecto a si este es el candidato, si este no, si este sí. Bueno, todo esto nada que ver con lo que realmente está pasando a nivel internacional y en lo que a nosotros respecta no nos beneficia en absoluto, ¿eh? Porque el fondo está exigiendo ciertas medidas que por más que Massa candidato, no creo que se pueda resolver, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, lo que el fondo está haciendo es apretando un poquito las clavijas porque, fíjate, de todos los planes que hizo Argentina con el Fondo Monetario Internacional, no cumplió ninguno, ¿no? Y este parece que no va a ser la excepción. Obvio. Entonces el gobierno como que le presta plata al gobierno para que le pague su deuda nuevamente, ¿no? Sus intereses. O sea, exactamente, es un deudor crónico el Estado Nacional. Entonces, el fondo te presta para que vos no caigas en incumplimiento. Pero acá lo que están queriendo hacer es ocupar ese dinero que le prestan para tratar de mantener el tipo de cambio o hacer operaciones de mercado, digamos, cosa que el fondo está totalmente en desacuerdo, ¿no? Y el fondo sabe que vienen las elecciones y es probable que el gobierno incurra aún más en incumplimiento, ¿no? Porque hasta ahora el gobierno no ha cumplido las metas fiscales ni las monetarias. Entonces, en la última negociación que tuvieron, tiró un poco más de la cuerda para que le anticipen más dólares para poder utilizarlos en el mercado, cosa que el fondo está totalmente en contra, ¿no? Así que no, la situación es esa, digamos, hoy el gobierno está totalmente sin reservas netas, o sea, el Banco Central no tiene reservas netas, y se pateó el pago para el fondo para fin de mes, que es una cláusula que, digamos, Argentina como socio del Fondo Monetario puede utilizarla y sin caer en un default técnico, digamos, ¿no? Y bueno, ahora, en los próximos días, se tiene que dar el pago, porque si no, Argentina caería en default. Sí, con el fondo, y obviamente eso va a arrastrar para abajo a todos los precios de los bonos del gobierno nacional. En definitiva y conclusión, Marcelo, me parece que sí, le deja una herencia, pero pesadísima al próximo gobierno, que también va a ser triste, ¿no? Las consecuencias para la gente, en definitiva para la gente, porque es un retroceder con esta situación de este gobierno que ha incumplido en todos los órdenes, y no es de ahora, no es de ahora. Todos lo sabemos, pero lamentablemente este es el panorama, ¿no? Negro panorama que tenemos a un futuro no muy lejano. Y sí, ten en cuenta que hoy Argentina tiene 20 millones de pobres, ¿sí? Cuando empezó el actual gobierno tenía 15 millones de pobres y hoy hay 20 millones de pobres en Argentina. Lo que se viene es, digamos, hay que hacer justamente un cambio en la política fiscal, hay que sacar el pie, digamos, de encima de las cabezas de la gente para que las personas puedan producir, puedan comercializar, y es la única forma de salir de la pobreza, digamos, no existen recetas mágicas, la única forma de salir de la pobreza es trabajando, produciendo, ahorrando. Y bueno, si tenemos un Estado que no cobra un IVA del 21%, ganancia del 30%, ingresos brutos del 3%, importaciones, digamos, impuestos a las importaciones, a las exportaciones, impuestos para trabajar, difícilmente podamos salir de esta situación de pobreza con tantos impuestos sobre la cabeza de la gente, ¿no? Nunca, ¿no? Yo creo que si arrancamos por los impuestos a los alimentos, por ahí podríamos, avanzar, ¿no? Y después los otros impuestos. ¿Cuántos son, Marcelo? Son 100 y pico, ¿no? Son 100 y pico, sí, pero vos imagínate, en este país donde el 60% de los chicos son pobres, la leche está grabada con el IVA. Claro. Por eso decía, si le quitamos un poco de impuesto a los alimentos, ya está. O sea, podríamos arrancar por ahí, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es algo que se hizo, por ejemplo, en el 2019, no sé si recordarás, pero ¿Sí? ya después de las PASO, eso, si vos charlas con cualquier comerciante, digamos, se va a acordar que eso generó un dinamismo Sí, importantísimo sí, sí, en sí. la economía en esos Sí, pocos meses. Lamentablemente, digamos, fue una política electoral, digamos, sí. pero tiene sus efectos en el largo plazo si se lo Si hace de se nuevo, mantiene. ¿no? Si Exactamente, se mantiene y exactamente, sostiene en el tiempo, ¿no? Pero bueno, exacto. Marcelo, como siempre, excelente lo tuyo. ¿Y Gracias, qué Juan, te puedo gracias. decir? Un Gracias placer, por el aporte, ¿no? Te mando un un placer. abrazo y que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Marcelo Lescano, consultor económico de la consultora justamente Catalaxia, que está en la provincia de Chaco, ¿no? La producción, sí, provincia de Chaco, ahí en Resistencia. Un abrazo a todos, a todo ese equipo que trabaja permanentemente y nos clarifica un poquito este tema de nuestra economía, que está ahí. La pausa, la música, ya volvemos.